Rodalies Cataluña afronta un periodo incierto por las obras en 5 tramos clave de la red que marcarán la movilidad de los próximos meses, y donde responsables de Adif y de Renfe han explicado los planes con los que se intentará garantizar la continuidad de los desplazamientos diarios mediante transporte alternativo en autobús o en tren, que además tendrán un seguimiento especial desde la Generalitat para lograr la menor afección posible. 5 obras en diversos puntos que obligarán a casi 60.000 personas cada día a modificar sus recorridos. Empezamos con la actuación en la estación de Castelldefels, por la que se cortará la circulación de trenes durante 5 días a finales de septiembre en el corredor sur y el desdoblamiento de la R3, que comportará el corte de la vía durante nada menos que 16 meses, concretamente desde el 7 de octubre tras un cambio de fecha sobre lo previsto por la dificultad de contar con suficientes autobuses para montar el dispositivo de transporte por carretera necesario para garantizar la movilidad de las personas afectadas. El corte de la R2 Sur y regionales afectará a los usuarios entre el 22 y el 28 de septiembre, cortándose la circulación de trenes entre Gavà y Sitges, donde Renfe ofrecerá conexión por autobús entre Gavà y Sitges para los usuarios de la R2 Sur. Los trenes regionales dejarán de circular entre Sants y Vilanova y la Geltrú, donde los autobuses en dirección Cunit saldrán de zona universitaria y los de entrada a Barcelona finalizarán en Palau Real, para el que Renfe habilitará 55 autobuses con 40.000 plazas diarias. Unas obras con un coste de 38,8 millones que consisten en la reconfiguración de las vías en la estación de Castelldefels para separar la circulación de trenes de Rodalies con los de media y larga distancia, y donde también se mejorará la accesibilidad de la estación y se construirán ascensores. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a los cortes de la R3, la circulación de trenes por dicha línea se interrumpirá primero el 4 y 5 de octubre entre Vic y Balenyà, Tona y Seva, donde Renfe habilitará 10 autobuses que circularán en los mismos horarios que el tren para paliar su impacto. Obras con un presupuesto de 5,2 millones que consisten en prolongar la vía durante la estación de Vic durante 1,1 kilómetros para mejorar la entrada de los trenes desde el sur, que incluirán un nuevo viaducto y a las que les seguirá una afección más importante, pues el 7 de octubre empezará el gran corte de 16 meses de la línea que conectará Barcelona con Vic. La primera fase afectará a las 7 estaciones entre Montcada, Bifurcació y La Garriga, y durará hasta mayo de 2026, con un dispositivo alternativo de transporte por bus que constará de 58 autobuses y 43.500 plazas diarias. En una segunda fase el corte continuará 8 meses más, hasta enero de 2027, y se reducirá a las estaciones comprendidas entre Mollet, Santa Rosa y La Garriga, y donde para asegurar la movilidad circularán buses cada 10 minutos entre Barcelona y Centelles y cada 15 entre la capital catalana, Centelles y Vic. Además, un autobús unirá cada hora Barcelona con La Garriga durante todo el día. Unas obras estas que contarán con un presupuesto de 65,5 millones y que supondrán el desdoblamiento de la línea entre Parets del Vallès y La Garriga, que incluye la actualización de la estación de Montcada Bifurcació, con la reordenación de vías y andenes y la habilitación de una zona de estacionamiento de trenes regionales. Otro punto clave será el corte de la R2 Norte, las tan esperadas obras de soterramiento de Montcada y Reixac, durante un túnel de 4 kilómetros que supondrán una inversión de 621 millones de euros y que provocarán el corte de la R2 Norte entre esta estación y Sant Andreu los fines de semana del 20 y 21 de septiembre y del 6 al 11 de diciembre. El servicio alternativo por carretera se habilitará entre Sant Andreu y Mollet-Sant Fost. Por otro lado, también será importante el corte de la R11 entre Figueres y Portbou, por la renovación de la catenaria entre Figueres y Portbou, y que obligará a interrumpir la circulación de trenes por la R11 durante 6 fines de semana entre septiembre y noviembre, donde se habilitará un transporte alternativo de 22 autobuses con 6.300 plazas diarias que cubrirá el trayecto hasta Cerver.
Otro punto caliente estará la circulación por vía única entre Sitges y Castelldefels, pues entre finales de año y enero empezarán las obras de mantenimiento en los túneles de Garraf, que obligarán a cortar la circulación durante 3 meses por una de estas dos vías y conllevará una oferta reducida de trenes entre Garraf y Vilanova, y donde Renfe y Adif prevén la desviación de trenes de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, que circulen por sentido Barcelona por Vilafranca, por las vías de regionales, una actuación que entra en las llamadas obras urgentes por los problemas estructurales que presenta la infraestructura, un verdadero decálogo de obras y complicaciones a una red ya de por sí muy tensionada, pero que debería mejorar el servicio de forma muy notable una vez se finalicen. Para tratar de paliar en lo posible dichas afecciones, Govern, Renfe y Adif han creado una comisión donde los operadores públicos unificarán el contaje de las incidencias y reforzarán el personal de talleres para que haya el máximo de trenes disponibles en lo que será un periodo complicado y que ojalá no deje demasiados problemas o días negros como los que ya se han visto en el pasado en esta red tan mal acostumbrada a los problemas, y donde obras como las relatadas en este vídeo hacían falta como el comer y de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.